Buenos días de nuevo. Vamos a continuar esta jornada con la segunda mesa dedicada al tema de revolución y derechos. Nos van a acompañar y van a ser ponentes en la mesa la profesora Carmen Serván Reyes, que es profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Sevilla y que es una gran especialista precisamente en los temas relacionados con la Constitución del 69 y los problemas en torno a la libertad de expresión, entre otras cosas. También hablará a continuación el profesor Rafael Serrano García, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y que ha publicado numerosos estudios sobre ciudadanía y republicanismo, sobre la cultura política, también en el siglo XIX. Y por último, ¿no? Interviene la última, pues la profesora Gloria Espigado, que es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz y que es especialista más bien en temas relacionados con la mujer y la política en el siglo XIX. Entonces vamos a hacer como antes, que haya una intervención de cada uno de ellos y luego pues abrimos el debate. Entonces empieza la profesora Serván con el tema los derechos fundamentales recogidos en el título 1 de la Constitución de 1869. Lo quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores la oportunidad de compartir este momento con personas que saben tanto sobre la Revolución del 68, personas a las que he leído y a las que admiro muchísimo. Vaya por delante mi agradecimiento. Bien, cuando uno se interesa por la historia jurídica española, yo soy historiadora del derecho y me interesa sobre todo el plano más jurídico de este momento histórico, pues cuando uno se interesa por la historia jurídica española, que arranca con la Revolución, puede hacer una primera afirmación, y es que este momento histórico puede entenderse como el mejor laboratorio para el experimento de la libertad. Porque en realidad el momento revolucionario del que surge es un momento rupturista. Y además es un momento que inaugura en España la clave de los derechos y de las libertades. Es decir, esta revolución comienza por primera vez en la historia constitucional española reconociendo derechos y reconociendo libertades. Y además es la revolución esta también la que trae de la mano un nuevo texto constitucional, el texto constitucional de 1869, que precisamente se hace con una lógica de derechos y con una clave individual. Sin embargo, el punto de arranque no debe ser la Constitución, porque hubo mucha configuración del ordenamiento a su margen. En unas ocasiones porque la configuración fue previa a la Constitución y en otras ocasiones porque le sucedió a la Constitución. De tal manera que la Constitución, como digo, es un punto de llegada porque antes se había consumado una revolución que constituyó el ordenamiento sin mediar constitución. Es decir, se configuró el ordenamiento sin que hubiese previamente un texto constitucional. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta revolución y el orden jurídico que resulta es un orden poliédrico. Es decir, tiene muchas facetas, tiene muchas caras, como la propia Constitución, como la propia Revolución lo tuvo. Se ha mencionado aquí, hubo confluencia de muchas fuerzas políticas, hubo muchos credos políticos, muchos planteamientos ideológicos distintos que confluyeron para hacer posible derrocar a los Borbones. Los propios revolucionarios son conscientes de ello. Y en el manifiesto que dirigen los generales a la nación, pues ya se pone de manifiesto esta confluencia. Permítanme que les lean sus palabras. Contaban, decían ellos, para realizar su inquebrantable propósito, con el concurso de todos los liberales, con el apoyo de las clases acomodadas, con los amantes del orden, con los ardientes partidarios de las libertades individuales, con el apoyo de los ministros del altar, con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera. Fue precisamente el pueblo uno de los primeros protagonistas de esta revolución.
Se constituyó en juntas populares, juntas revolucionarias, y comenzaron estas juntas a proclamar derechos, libertades y a tomar algunas medidas que ya se avanzaban como medidas de cambio, ¿eh? Una de ellas muy significativa, sobre la cual me imagino que luego el profesor Serrano se extenderá, tuvo que ver con la celebración de los matrimonios civiles en España, algo que hasta el momento parecía una práctica impensable en una nación que se definía y se venía definiendo desde la historia más constitucional como una nación católica. Bien, una de estas juntas, la Junta Superior Revolucionaria de Madrid, pues hace también una proclama solemne de derechos y de libertades, que es especialmente significativa, pues porque recoge antiguas reivindicaciones y recoge también nuevas libertades, libertades inéditas en la historia del derecho español. Reconoce, por ejemplo, o declara el sufragio universal, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de reunión y asociación, la libertad de imprenta, el juicio por jurado, la unidad de fuero o la abolición de la pena de muerte, por citar algunas más significativas. Y cuando esta misma Junta anuncia que se va a constituir en Madrid un gobierno provisional, recordemos que ha sido vencida la reina ha salido de España, Isabel II, y hay que configurar un gobierno para España que tome las riendas del país, pues cuando anuncia la Junta que se va a constituir un gobierno provisional, lo presenta como la personificación de la revolución. Como la personificación de una revolución, dicen literalmente, que aspira a levantar el edificio de las libertades públicas. Este gobierno interino, por tanto, provisional, fue el primero que comenzó a dictar disposiciones para hacer posible en el ámbito jurídico pues, los anhelos de las juntas. Y se aprobaron decretos reconociendo la libertad de enseñanza, a la que se consideró o se consideraba una de las principales manifestaciones de la libertad, una libertad de enseñanza que, como ya se ha dicho aquí, tendrá mucha repercusión, que permitía fundar establecimientos de enseñanza libremente, que permitía fundar establecimientos de enseñanza sin una titulación específica, que permitía la libertad de los manuales, la libertad ideológica dentro de esas escuelas, como ven, una libertad cardinal. También se reconoció la libertad de imprenta por un decreto de octubre del 68. La libertad de imprenta, dicen, sin censura y sin requisitos previos. Pero lo que no se reconoció, sin embargo, fue la libertad de pensamiento en general, porque todavía quedaba pendiente el asunto de la libertad religiosa. El gobierno provisional, a pesar de que reconoció muchos derechos y libertades, no se atrevió con el asunto de la libertad religiosa, porque consideraban que era un asunto que afectaba especialmente a la esencia de la nación, una nación entitativamente católica. Y en consecuencia, a pesar de que el gobierno provisional se pronunció a favor de la libertad, delegó un poco esta cuestión en lo que ellos consideraban que era un asunto propio de las Cortes Constituyentes. Pues bien, una vez reunidas las Cortes, se hará posible otro de los anhelos revolucionarios, la de la aprobación de un texto constitucional que reconozca derechos y libertades. Unos derechos que la Comisión Constitucional, la comisión que aprueba el proyecto de constitucional, no duda en calificar de derechos individuales. Es más, la propia Comisión dice que estos derechos son condiciones indeclinables que forman el carácter del ciudadano. Consideran que están elaborando una norma fundada en la naturaleza humana, que procurará el progreso de la nación y que permitirá la libre expansión de todas las libertades humanas. Derechos individuales, derechos naturales, derechos ilegislables, derechos inherentes a la naturaleza humana. Ese es el discurso que en un primer momento es el más deslumbrante, por así decirlo, ¿no? Y además es el discurso con el que se inauguran las Cortes Constituyentes, porque Nicolás María Rivero, uno de los grandes hombres de la Revolución, en la sesión de apertura, pues dirigió un discurso a las Cortes reconociendo que había llegado el momento de declarar los derechos individuales. Dice Nicolás María Rivero, como derechos inherentes a la personalidad humana, derechos absolutos, ilegislables, superiores a todas las instituciones y a todos los poderes. Como ven, parece ser que la lógica va a ser la lógica de la individualidad, la lógica de la libertad.
Por eso, precisamente, porque parece, insisto, que esta va a ser la lógica, pues el texto de la Constitución tiene un título primero que se dedica a los derechos y a las libertades, y en ese título primero, en la redacción de los derechos, se sigue una formulación en negativo. Una formulación en negativo que significa que el derecho se da por preexistente y lo que incluye la Constitución es la prohibición de que ese derecho se conculque. Es decir, se da por existente la libertad y lo que se procura es su garantía. Por ejemplo, no se dice se concede el derecho o se reconoce el derecho a la seguridad personal o a la inviolabilidad personal, sino que se dice que ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Tampoco se concede el derecho de propiedad, sino que se dice que nadie podrá ser privado ni temporal ni perpetuamente de sus bienes. E incluso en el catálogo de los llamados derechos de libertad, también la formulación que se elige es una formulación en negativo. No se dice los españoles tienen derecho a, sino que se dice tampoco podrá ser privado ningún español del derecho a la libre emisión del pensamiento, el derecho de reunión y el derecho de asociación. Como ven, es una formulación que de alguna manera realza la individualidad. En el derecho a la libertad de culto, sin embargo, no se siguió una formulación en negativa, porque era un derecho que, como se verá y ya se ha atisbado por lo que hemos visto en las exposiciones anteriores, pues resultaba cuanto menos delicado. España era de tradición católica, el clero dominaba la moral, dominaba la enseñanza, dominaba la sociedad, y en consecuencia era un asunto muy espinoso. Por eso, en este caso, en vez de comenzar reconociendo un derecho, se comenzó reconociendo un deber, el deber de la nación a mantener el culto y los ministros de la religión católica. Y luego, en segundo lugar, se hace titular de estos derechos a los extranjeros. Los extranjeros que residan en España podrán ejercer la libertad de culto. Y solo en un tercer lugar, de manera residual, se reconoce, eso sí, se reconoce a fin de cuentas, es lo que no tenemos que quedar, el derecho a los españoles. Si algún español profesare otra religión que no fuese la católica, pues le será aplicado lo establecido en este artículo. No me detengo más porque sobre este asunto se ocuparán en esta mesa, ¿no? En cualquier caso, el predominio de esta individualidad que yo vengo resaltando y que los propios constituyentes resaltan, también se nota en el deseo de los constituyentes de que la Constitución fuese una Constitución abierta, una Constitución que tiene una declaración de derechos no cerrada, siguiendo un poco el modelo americano, que sobre ese asunto también podríamos extendernos mucho, ¿no?, de los ecos de la Constitución americana en la Revolución del 68. ¿Qué quiere decir una Constitución no cerrada? Que se incluye un artículo, el artículo 29, que dice que la consignación de los derechos del título primero no implica la prohibición de cualquiera otro no consignado expresamente. Es decir, puede haber más derechos de lo que la Constitución reconoce. Y la propia Comisión Constitucional lo explica. Se trataba de procurarle protección a derechos que no estuvieran en la Constitución. O como había de afirmar uno de los miembros de la Comisión, no se quería una simple enumeración de derechos como límite a los mismos. Como ven, la Constitución tiene ese matiz. Hubo un derecho, sin embargo, para el que la individualidad no fue suficiente. No era suficiente con ser un sujeto individual con la mera naturaleza humana. Y ese derecho fue el derecho al sufragio. Porque para regular este derecho los constituyentes incluyeron una condición. Se redactó en negativo, es cierto, pero se incluyó una condición. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho al voto. Como ven, la condición es excluyente. Hay que estar en el pleno goce de los derechos civiles para ejercer el derecho al sufragio. Y por esta época no todos están en el pleno goce de los derechos civiles. Piensen en algo que normalmente en la historiografía pues, no caen en la cuenta. En este momento no hay emancipación por mayoría de edad. No existe una emancipación por mayoría de edad en la normativa española. De tal manera que todo aquel que estuviera sometido a potestad paterna, independientemente de su edad, se dice en las Cortes, da igual que uno sea general de los ejércitos, da igual que uno tenga 20, 30, 40 o 50 años, si no está emancipado, no vota. Por tanto, el
mal denominado, a mi modo de ver y modesto modo de ver, sufragio universal de la Constitución del 69, por esta condición que se incluyó, el de estar en el pleno goce de los derechos civiles, finalmente se terminó reduciendo a los padres de familia y a aquellos que estaban emancipados. ¿Cuándo podríamos decir que el sufragio se amplía? Cuando se aprueba una ley de matrimonio civil en España en 1870 que establece por primera vez la emancipación por mayoría de edad. Una vez que uno es mayor de edad y está emancipado, cumpliría el requisito constitucional de estar en el pleno goce de los derechos civiles. Por tanto, no es un sufragio universal como normalmente se dice. Tampoco, permítanme, solo un atisbo de algo que luego se desarrollará también en esta mesa, tampoco puede considerarse universal porque las mujeres no votaban. Ni siquiera se vio necesario hacer una mención expresa del varón. Y piensen ustedes que esta cuestión no es baladí, porque todos los textos, todos los artículos, cuando se habla de los derechos de los españoles, ningún español, el masculino en esta Constitución, no en otras, pero sí en esta, es comprensivo del femenino. Y algunos en la Cámara dicen, si el masculino es comprensivo del femenino, pongamos expresamente que el sufragio es masculino, porque si no, podemos dar lugar a dudas sobre esta cuestión. Las dudas, desde luego, los propios constituyentes del 69 no se la plantearon. Y así se puso de manifiesto en la Cámara. No había duda de que las mujeres no votaban. Y como dice Segismundo Morel, que el sufragio femenino se permitiera era tan difícil de prever que el término español, en este caso, nunca daría origen a anfibologías. Insisto, no me detengo más porque seguro que la profesora que me sucederá en la palabra se extenderá sobre esto. Tal vez podamos salvar esta cuestión de que hay un derecho para el que la individualidad no sea suficiente, planteándonos que este derecho, el derecho al sufragio, no sea del tipo de los derechos individuales, sino que, como dice la doctrina, este sea un derecho del tipo político. Es decir, aquellos que tienen que ver con la participación política, con el acceso a los empleos y cargos públicos. Y en este tipo de derechos, la individualidad no es suficiente. En este tipo de derechos se pueden incluir condiciones para su ejercicio. En cualquier caso, en todo caso, en esta Constitución, la teoría de los derechos individuales es la teoría más deslumbrante, la más novedosa, pero tenemos que tener en cuenta que este texto constitucional, igual que la Revolución, es un texto en el que confluyeron muchas opiniones, muchos credos, muchos objetivos. De tal manera que yo algunas veces he hablado de una especie de Babel constitucional. Los constituyentes tienen programas distintos y llegado el momento de la concreción de los derechos, de su aplicación, pues hay quien considera que el derecho individual, ese derecho que algunos tildan de absoluto, ilegislable, inherente, inalienable, pues hay que conjugarlo con otros criterios. El criterio del orden, el criterio de la protección del Estado, el criterio del respeto a la moral o, insisto, otros criterios que tienen también que ver con el ámbito económico. Por eso quizás se explique que la propia norma constitucional incluyó un artículo en el que se permitía la suspensión de ciertos derechos. Los mismos derechos que la Constitución había redactado en negativo, impidiendo su conculcación, son los derechos que el artículo 31 de la Constitución permite que sean suspendidos. Derechos tan claros como el derecho a la inviolabilidad personal, la inviolabilidad domiciliaria, que nadie pudiera entrar en ser obligado a mudar de domicilio o residencia, y todos los derechos de libertad, pensamiento, reunión y asociación. ¿Por qué? Bueno, pues porque había otros intereses en juego y había otros intereses que proteger. Y porque, insisto, el patrón de los derechos individuales para muchos era un patrón cuestionable. Eso sí, la constitucionalización del estado de excepción es la primera vez en la historia del derecho español que el estado de excepción se lleva a una constitución, y eso tiene su importancia y tiene su valor y tiene su, insisto, no hay que desmerecerlo. Esta constitucionalización se hizo también incluyendo ciertas garantías. Una de ellas, importante, se trataba de proteger al Estado en circunstancias extraordinarias. No valía cualquier situación. Y en segundo lugar, se articuló un sistema de doble ley. Hacía falta una ley que se aprobara en las Cortes suspendiendo las garantías
Y durante el tiempo que estuvieran suspensas las garantías, se aplicaría otra ley, la Ley de Orden Público establecida de antemano. Como podemos imaginar, este artículo suscitó la oposición de todos aquellos que eran partidarios incondicionales de los derechos individuales. Presentó mucha oposición, consideraban estos que era la negación más evidente de la libertad, consideraron que este artículo hacía que los derechos cayeran como un castillo de naipes. Y lo cierto es que la historia posterior le dio la razón, porque, aunque sea con brevedad, sí me gustaría decir, este asunto es muy espinoso, es muy largo, apuntar que finalmente las garantías se suspendieron, las garantías constitucionales. Este momento fue un momento también de mucha oposición política por parte de los republicanos, en fin. El asunto es que las garantías se terminaron suspendiendo e incluso ni siquiera fue necesaria que mediase una ley de suspensión de garantías. Tampoco era compatible, si seguimos viendo la parte menos lucida, menos hermosa, ¿no?, de esta Constitución, tampoco era compatible con la libertad individual la esclavitud. Y sin embargo, la esclavitud se mantuvo en este momento. La Junta Superior Revolucionaria pues insta al gobierno provisional para que tome una medida que él considera urgente, salvadora, y que consistía en declarar el vientre libre. El vientre libre significa declarar la libertad de los nacidos de madres esclavas, porque hay un principio esclavista básico que dice que el hijo sigue la condición de la madre esclava, hijo esclavo. El vientre libre suponía que los nacidos desde la Revolución de 1868 pues tenían que ser declarados libres. El gobierno provisional tampoco toma ninguna medida a este respecto, no se tomó ninguna medida sobre la abolición de la esclavitud y delegó el asunto, una vez más, a las Cortes Constituyentes. Los asuntos más espinosos son llevados a Cortes Constituyentes. Piense que era un gobierno interino, provisional, y que de alguna manera había asuntos especialmente espinosos. Bien, en el proyecto de Constitución tampoco hay ninguna mención a la abolición de la esclavitud. Era una especie de silencio encubridor, porque ni se decía que estaba abolida la esclavitud, pero tampoco se reconocía la esclavitud en sí misma, ¿no? Esto se lleva a la discusión de las Cortes Constituyentes y se dice, ha llegado el momento de que España pues, se pronuncie en contra de la esclavitud, ¿no? Se considera que era una medida impropia de los nuevos tiempos. El gobierno responde sin atreverse a apoyar la esclavitud, porque ya por entonces nadie o pocos se atrevían en España a apoyar abiertamente la esclavitud, los propietarios de esclavos, y siempre enmascarando un poco la cuestión detrás de los intereses económicos, ¿no?, o de las cuestiones de propiedad. Pero bueno, el ministro Topete habla en representación del gobierno y dice que este es un asunto que merece un tratamiento especial, un tratamiento detenido y un tratamiento directo. Y además, unas palabras que son muy significativas de estas paradojas de la Constitución. Dice el ministro Topete, permítanme que les lea su palabra porque me parece que son especialmente significativas. El poner en la Constitución un artículo decretando la abolición sería un lunar en este código y la Constitución debe quedar limpia de toda mancha. No se quiso la esclavitud, pero tampoco se quiso la abolición, de tal manera que el orden constitucional no contempló nada a este respecto. Y recordemos que se trataba de una norma fundada en los derechos individuales, en la naturaleza humana, bien, toda esta literatura que yo he leído al principio de mi exposición. Habrá que esperar hasta 1870 para que se presente una ley de abolición gradual de la esclavitud. Y digo abolición gradual porque lo que contempló fue la esclavitud en determinados casos. Declaró el vientre libre, los nacidos a partir de la promulgación de esta ley, que es del 70, serían declarados libres. Aquellos que habían ayudado a las tropas españolas en Cuba, esos esclavos también se declararían libres, y los mayores de 65 años. Estos también gozarían de la libertad. Pero fue una libertad en la que me dio indemnización, se indemnizó a los propietarios de esclavos, y además fue una abolición en la que los libertos fueron sometidos al patronato de sus antiguos dueños. No adquirieron una libertad sin más, sino una libertad que los sometió durante muchos años, hasta los 22 años, dice la ley, al patronato de sus antiguos dueños. Tampoco se quiso que esta Constitución, con sus derechos y sus libertades, se extendiera a ultramar.
Piensen ustedes que por entonces las provincias ultramarinas seguían un sistema jurídico especial, y sin embargo se lee en el dictamen de la Comisión que esta norma es una norma fundada en la naturaleza humana y común a todos los pueblos. Sin embargo, es común a todos los pueblos, pero no se quiso extender a ultramar. Se incluyó un artículo en la Constitución, el artículo 108, que implícitamente ya reconocía que la Constitución no tenía virtualidad ultramarina. Dice así: las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que creyeren necesarios, los derechos consignados en la Constitución. Es decir, se parte del hecho de que la Constitución no rige en ultramar, de que estos derechos individuales serán de ciertos individuos, pero desde luego no son de los individuos que habitan en las provincias ultramarinas. Hay que esperar a un proyecto que se presentó en 1869 en el que se introducen algunas reformas en la Constitución para aplicarla a la isla de Puerto Rico. No a Cuba, porque Cuba estaba en guerra y en consecuencia el conflicto cubano impidió cualquier tipo de reforma a este respecto, incluida también la abolición de la esclavitud, que no se plantea en Cuba. Bien, un minuto, dos. Termino en 2 minutos. En fin, digo, esta norma que se presentó como proyecto de constitución para la isla de Puerto Rico, se llamó así, se publicó así, finalmente no fue aprobada, no pasó de un mero proyecto, pero interesa porque los derechos se alteraron y se modificaron y no pasaron en su integridad al proyecto de la norma. Finalmente, el sistema de ultramar siguió con un sistema de especialidad. Termino esta exposición breve y rápida porque el tiempo no me permitía otra cosa. De todo esto que he contado, le viene al constitucionalismo de 1869 su complejidad. Insisto, no se le puede negar que fue una norma que inauguró en España el constitucionalismo de derechos. Nunca antes las constituciones españolas habían contenido una declaración de derechos. Nunca antes las constituciones españolas habían hablado de un sujeto titular de derechos. Ni siquiera la gaditana, que por más que se mitifica, no tiene un sujeto individual de derechos, tiene un sujeto nacional de derechos. En Cádiz el sujeto es la nación y no es el individuo. Aquí sí, pero como vemos, matizada, condicionada y de alguna manera moderada por las circunstancias históricas. Y por eso permítanme que termine con una cita que es muy expresiva del diputado Esteban Collante, muy expresiva de este texto, de este contexto. Dice: famosa Constitución, la de 1869, que no la entienden los que la han hecho ni los que la han aceptado, que a la hora presente no se sabe lo que establece, lo que afirma, lo que niega, no se sabe lo que son los derechos individuales, no se sabe de qué manera se ha de poder gobernar esta nación con dicha Constitución. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta exposición que muestra pues, los logros y también los límites, ¿no?, de la Constitución del 69, y entre esos límites pues, habría que hablar también de la cuestión de la libertad de cultos, que es lo que va a hacer el profesor Serrano García, la libertad de cultos en el marco de la Constitución de 1869. Sí. Bueno, pues quiero ante todo expresar mi gratitud por haber sido invitado a participar en esta jornada conmemorativa de la Gloriosa, y también quiero agradecer no solamente ya desde el punto de vista personal, sino también la iniciativa, digamos, que yo creo que es la primera, de celebrar, digamos, un acto de esta naturaleza, porque yo creo que lo pone un poco en la agenda académica, y esperemos que como quedan todavía 6 años de acontecimientos relacionados con el sexenio, digamos, esto pueda traducirse pues, en otros
en otros actos académicos que revisen un poco la gloriosa y que la pongan un poco otra vez ante el interés no solamente de los universitarios, sino de los españoles. Bueno, mi intervención va dirigida a recordar y aquilatar, por un lado, la trascendencia que la Revolución Gloriosa de 1868 tuvo en la historia religiosa de España, subrayada en el manifiesto que el Gobierno provisional dirigió al país el 25 de octubre de 1868, y por otro, a dar, si tengo tiempo, a dar una mayor visibilidad también a aquella parte de la investigación sobre la historia religiosa española en la época contemporánea que se refiere al sexenio y más en general al periodo anterior de la Restauración, porque desde esta están llegando, desde mi punto de vista, algunos signos claros de renovación concretados en enfoques interesantes y novedosos. Bueno, uno de los significados que tradicionalmente ha subrayado la historiografía en torno al sexenio ha consistido en la libertad religiosa, estrenada con la aprobación del artículo 21 de la Constitución de 1869, que reconoció a los extranjeros residentes en España y además a los propios españoles el derecho al ejercicio. Bueno, me parece interesante lo que ha subrayado Carmen, que está planteado más como un deber, más que como un derecho. Yo no lo había percibido. Y me parece interesante, el derecho al ejercicio no solamente privado, sino también público de su religión, aunque fuera distinta de la católica, resolviendo así una de las omisiones más graves que en el constitucionalismo liberal iniciado en Cádiz persistía aún, por lo que respecta a los derechos reconocidos a los ciudadanos, a pesar de que este grave fallo ya se había intentado superar en el texto constitucional elaborado por las Cortes durante el bienio progresista, pero que no se llegó a aplicar. Aunque es verdad que en ese texto constitucional se reconocía más como una tolerancia más que como un derecho. Bueno, el reconocimiento de este derecho en el título primero del nuevo texto, dentro de una extensa y detallada lista, suponía una ruptura en el constitucionalismo español por el radicalismo liberal individualista que lo inspiraba y que suponía también una verdadera novedad en nuestra historia constitucional. Bueno, aunque planteada de una manera diferente que en el trienio liberal o en la Segunda República, una de las vertientes más conflictivas de la Revolución y del sexenio fue la cuestión religiosa, que se situó enseguida en el primer plano del debate público como consecuencia de toda una serie de disposiciones que en una rápida sucesión adoptaron diferentes juntas revolucionarias y el propio gobierno provisional. Estas medidas alteraban sensiblemente el estatuto de la Iglesia Católica en el Estado español, logrado merced al Concordato de 1851, que había determinado el acomodo eclesiástico dentro del Estado liberal, en su versión moderada, y facilitado a la Iglesia un creciente control en terrenos políticamente muy sensibles, como era el de la enseñanza. Si nos ceñimos a las disposiciones gubernamentales, estas se decretaron en una rápida sucesión, sobre todo a lo largo del mes de octubre, estuvieron planteadas en términos perentorios y se recurrió a menudo a un lenguaje que ha sido caracterizado como persecutorio y clerófobo. Entre las principales estuvieron la supresión de la Compañía de Jesús, la instauración de la libertad de enseñanza, el decreto por el que se declararon extinguidos los monasterios, conventos y congregaciones creados a partir de 1837, a partir de las medidas de los gobiernos de Mendizábal, la disolución de las congregaciones asistenciales de San Vicente de Paúl y de San Felipe Neri y, por último, la abolición del fuero eclesiástico. De todas estas medidas, las que más inquietaron a la jerarquía y a los fieles católicos fueron, por un lado, la de extinción de los monasterios, ya que uno de sus artículos ordenaba la reducción a la mitad, en el plazo de un mes, de los conventos existentes en cada provincia, lo cual afectó especialmente a las órdenes religiosas femeninas, y por otro, el manifiesto de la Nación del 25 de octubre, donde el Gobierno anunciaba como la más trascendental de las variaciones que la Revolución iba a introducir el planteamiento de la libertad religiosa, considerándola como una necesidad de nuestro Estado político y como una protesta contra el espíritu teocrático que se había ingerido en las instituciones. Yo creo que es interesante este énfasis que pone el Gobierno provisional en el manifiesto, porque parece que se pone por delante, digamos, la libertad religiosa que el sufragio universal, incluso, como algo más trascendente todavía dentro de las novedades que aportaba la Revolución. Las medidas que habían tomado algunas juntas relativas a la confiscación y, en su caso, derribo de edificios religiosos por razones urbanísticas o para dar empleo a los numerosos parados que se concentraban en las ciudades, y más en esta coyuntura,
El caso más conocido y más repetido es el de la ciudad de Sevilla. Constituyó otro elemento de preocupación para el clero y la opinión católica que leía periódicos como El Pensamiento Español o La Esperanza, y también como la muestra de un feroz y bárbaro anticlericalismo sobre el cual se ha apuntado, no obstante, que tuvo unos caracteres muy diferentes del que había aflorado en los años 30 del siglo XIX, durante la Primera Guerra Carlista, o el que proliferó durante la Segunda República o durante la guerra de 1936-39. En esta coyuntura, el repertorio de acciones que se pusieron en marcha no revistió la violencia o la furia destructiva de los otros brotes anticlericales, y su motivación además residió fundamentalmente en la repulsa a la estrecha asociación de la Iglesia y el trono que se había dado en los últimos años del reinado isabelino, pero no en la intención de atacar directamente a los miembros del clero o de prender fuego y destruir a las iglesias, los conventos, las imágenes, etc. Esto no obsta para que la jerarquía eclesial, la prensa neocatólica y las poderosas asociaciones civiles que se crearon con este motivo se movilizaran ya desde el mes de octubre del 68 con el objetivo primordial de que las Cortes elegidas en enero del año siguiente no modificaran el estatuto de monopolio católico otorgado jurídicamente a la Iglesia y establecieran la libertad de cultos, erigiéndose en uno de los asuntos políticamente más candentes y susceptibles de dividir a los españoles en este periodo. A pesar de las funciones de desagravio que antes y después de la aprobación de la Constitución proliferaron en las iglesias españolas, quiero recordar que uno de los principales estudiosos de la historia de la Iglesia y del catolicismo en el siglo XIX, William Callahan, yo creo que habla de unas 1000 funciones de desagravio tan solo en el mes de junio, es decir, una vez aprobada la Constitución. Proliferaron, decía, y de la entrega en las Cortes por parte de la Asociación de Católicos de pliegos de firmas, con más de 3 millones de firmas, demandando el mantenimiento del estatuto tradicional del catolicismo en el ordenamiento político español. Lo cierto es que los constituyentes aprobaron hace ahora 150 años la Constitución democrática, que incluía el reconocimiento de la libertad religiosa. Otra cosa diferente es el modo como se redactó el artículo 21 que la contemplaba, en el que su disfrute por los ciudadanos españoles era presentado como algo subsidiario o incluso vergonzante, lo cual ha llevado a enfocarlo como una mera tolerancia por parte del legislador antes de como el reconocimiento de un derecho propiamente dicho. Una cuestión, la religiosa, que se vio, por otro lado, alimentada por la defensa pública del ateísmo por parte de algunos diputados constituyentes, como Suñer y Calveíla, por la salida a la luz de algunos focos protestantes, por la regulación posterior del registro y del matrimonio civil, aunque no se contemplaba el divorcio, o, en fin, por la aprobación por las Cortes el 16 de noviembre de 1870, de la candidatura al trono español de Amadeo de Saboya, el hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, quien acababa de adueñarse de los estados pontificios al entrar su ejército en Roma, lo cual marcó al nuevo monarca español con el estigma de cara a la opinión católica y carlista de ser el hijo del carcelero del Papa. Otro factor no menor que intervino en esta confrontación fue la nueva política educativa, que, muy inspirada por el pequeño pero influyente núcleo de intelectuales krausistas, puso en marcha el gobierno provisional mediante varios decretos de Ruiz Zorrilla, que tenían como eje la libertad de enseñanza, así como la libertad de cátedra. De esto ya se ha hablado, justamente para poner coto a la intromisión de la Iglesia Católica, especialmente en la última parte del reinado de Isabel II, la intromisión que había llevado a cabo en la última parte del reinado y que se había concretado, por ejemplo, en la sustitución de la nada revolucionaria Ley Moyano por una nueva ley mucho más restrictiva de 1868, de junio del 68, la supresión de las escuelas normales de maestros, la atribución a los párrocos de competencias docentes sustraídas a los maestros, etc. O, en fin, en los expedientes contra varios catedráticos de la Universidad Central, como Julián San del Río, Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos o Nicolás Almerón. Estos docentes representarían el ejemplo más representativo de los llamados textos vivos que la jerarquía episcopal y periódicos como El Pensamiento Español no habían cesado de fustigar por medio de una campaña realmente persistente e insidiosa. Como prueba fehaciente de su apoyo a la libertad de cátedra,
Desde los primeros compases de la Revolución, estos docentes fueron rehabilitados, reintegrados al escalafón. Fernando de Castro y Julián Sanz del Río fueron nombrados respectivamente rector de la Universidad Central y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Bien es verdad que a pesar de su oposición a la libertad de enseñanza, la Iglesia Católica supo sacar buen provecho de ella, poniendo en marcha una serie de establecimientos docentes con un sello confesional. La perspectiva de la separación entre la Iglesia y el Estado, que figuraba en una posición destacada en la agenda política del liberalismo europeo de la época, era algo que inquietaba también a los responsables de la Iglesia española. Si bien durante toda la fase del sexenio en que gobernaron los monárquicos, es decir, desde octubre del 68 a febrero del 73, esta posibilidad no llegó a concretarse, ya que los responsables políticos estimaban que el Estado debería seguir manteniendo vínculos oficiales con la Iglesia Católica, aunque, como se plasmaría entre otros lugares en la Constitución del 69, se procuró evitar una declaración explícita de confesionalidad. Se confió además al Gobierno el encargo de seguir pagando sus salarios a los sacerdotes, lo que se llevó a cabo, es verdad, con grandes retrasos e irregularidades, así como velar por el mantenimiento de las iglesias. Sería en realidad con la Primera República cuando la opción por la separación ganó más enteros, ya que los republicanos la consideraban como una cuestión irrenunciable, una cuestión de principios, y prueba de ello es que en el proyecto de Constitución Federal que se envió a las Cortes en el verano de 1873, su artículo 35 contemplaba esta medida. En coherencia con este propósito, el Gobierno presidido por Nicolás Salmerón presentó a comienzos del mes de agosto de aquel año un proyecto de ley en el cual la separación entre ambas esferas se precisaba con un gran detalle, si bien con una cierta ambigüedad, ya que, por ejemplo, parecía no cerrar del todo la puerta a que continuara la financiación estatal a la Iglesia, a pesar de que en el borrador constitucional ya mencionado este supuesto era vetado. No obstante, lo efímero de este gobierno, del gobierno de Salmerón, y el acercamiento que en otros aspectos de la política religiosa, como la provisión de sedes vacantes, intentó llevar a cabo el siguiente gobierno, presidido por Emilio Castelar, impidieron que se consumara esta separación. En una coyuntura, sin embargo, que parecía favorable para haberla llevado a cabo, por cuando se elevaban voces dentro de la propia Iglesia española que ponían en cuestión la utilidad de seguir manteniendo la tradicional relación con el Estado. Bueno, ¿qué balance podemos trazar de la política religiosa llevada a cabo por los gobiernos del sexenio? A juicio de uno de los principales especialistas en la materia, Gregorio Alonso, la legislación aprobada por las Cortes fue tibia y contradictoria en lo que respecta a la religión, como probaría de manera fehaciente el modo como se redactó el artículo 21, lo cual no basta para que aquella acarreara una ruptura moderada con el confesionalismo a ultranza que hasta entonces se había practicado. O también para que en el sexenio se dieran los primeros pasos para la laicización del Estado y la secularización de la sociedad, aunque muchas de las decisiones adoptadas serían revertidas con el fin de la experiencia revolucionaria y el retorno de la dinastía borbónica al trono español. Empezando por la que había constituido el eje de la limitada transformación intentada con la gloriosa, el derecho a la libertad religiosa, que ahora quedó reducido a una mera tolerancia en el ámbito privado. Es verdad que no dejaba de ser un paso importante si lo comparamos con toda la historia anterior, digamos, a la gloriosa. De las pocas medidas que subsistieron en la Restauración estuvieron el matrimonio y el registro civiles, si bien la primera de ellas excluía de forma terminante el divorcio y remitía a la jurisdicción eclesiástica los casos de separación matrimonial. Pero el matrimonio civil yo creo que fue un paso bastante importante digamos, en el proceso de secularización de la sociedad, en el sentido de que a partir de esta ley, digamos, el Estado solo reconocía efectos civiles a los matrimonios, digamos, registrados civilmente, aunque no impedía, digamos, que los españoles pudieran casarse por la religión católica, pero si solamente se casaban por el matrimonio religioso, no se les reconocía esos efectos civiles.
Se puede hablar de persecución religiosa en el sexenio, según otro especialista, el historiador canadiense ya mencionado, William Callahan. Se podría admitir este reproche solo hasta cierto punto si lo referimos al impacto de la política secularizadora, pero no porque se introdujera una interferencia real en el desempeño de las funciones religiosas por parte de la Iglesia, lo cual viene corroborado, por otra parte, por investigaciones sobre el anticlericalismo en este periodo, como las llevadas a cabo por Gregorio de la Fuente. Bueno, yo pensaba haberles contado algo más, haberme metido un poco en la historiografía sobre la cuestión religiosa en el sexenio, haberles hablado de algunos enfoques que me parecen nuevos, pero yo creo que me voy a quedar aquí también para no, digamos, no, para que el coloquio, bueno, para dar tiempo a la siguiente intervención y que haya tiempo también para otro. Bien, pues muchas gracias por esta contribución al larguísimo debate sobre la libertad religiosa en España, que ocupa realmente todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Y vamos a terminar con la tercera intervención, que es la de la profesora Gloria Espigado, que va a hablar de las exclusiones en la Constitución. No solamente fueron los esclavos o los territorios de ultramar, sino también, pues, dentro de la propia península, pues el caso de la mujer y derechos de ciudadanía, la exclusión de las mujeres del derecho al sufragio. Muchísimas gracias. Yo también quería empezar con un capítulo de agradecimientos muy sentido, porque verdaderamente, como decía el profesor Serrano, esto quizás sea uno de los pocos acontecimientos que nos pueden reunir, ¿no?, a los que nos hemos interesado por el sexenio para celebrar y conmemorar su centenario, ¿no? Y por tanto, pues yo quería agradecer a todo el profesorado componente de este departamento que me hayan invitado para hablar de sujetos a no derecho, ¿no? Son sujetos, como ha dicho María Luisa, excluidos. Por eso lo he titulado así, unos derechos no tan universales, la ciudadanía de las mujeres durante el sexenio democrático. Hay un debate historiográfico dentro de la historia de las mujeres que se plantea, y de las reacciones de género que se plantea, si el liberalismo es una ideología verdaderamente de emancipación para las mujeres, o si por el contrario es una ideología de adaptación a nuevos patrones patriarcales del dominio ejercido sobre el sexo femenino. Bien. Lejos de ser, es una cuestión actual, pero también una cuestión que se planteaban las mujeres del siglo XIX, ¿no? Aquí os he planteado en la diapositiva 3 de ellas que cuestionaron que el liberalismo verdaderamente hubiera traído ventajas indiscutibles para las mujeres. Tenemos en primer lugar a Carolina Coronado, que escribe en 1846 una poesía que la llama La libertad, y en la que se plantea verdaderamente que hay nulas ventajas dentro del sistema político para las mujeres. Otra coetánea, Gertrudis, la hispano-cubana, Gertrudis Gómez de Avellaneda, en la misma fecha, en el periódico La Ilustración Álbum de Damas y en El Gobierno de las Mujeres, un artículo escrito por ella, hacía una profunda crítica moral a la revolución liberal por haber renunciado al potencial liberador que la Ilustración tenía al excluir a las mujeres. Unos años más tarde, Emilia Pardo Bazán, cuando escribía La mujer española, que publicó en 1890 en las páginas de la España moderna, recogía también un poco este legado crítico de qué había significado el liberalismo para las mujeres, y lo hacía con la siguiente reflexión. En verdad, el liberalismo lo que había hecho era abrir una brecha entre los hombres y las mujeres, en la medida en que ellos, los hombres, y decía textualmente, habrían ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte,
tales, y citaba, enseñanza, culto, reunión, sufragismo, en un proceso, se sentenciaba, en el que un sexo había arrancado fuerzas y actividades a expensas de la otra mitad. Bien, en el modelo de feminidad del siglo XIX, el llamado ángel del hogar, que tiene una difusión y una comprensión continental, puesto que se puede pronunciar sus características, se puede enunciar tanto en inglés como en francés, como en italiano y como en español, había de alguna manera dibujado un dimorfismo sexual no tan misógino como en tiempos pasados, complementario, pero discernía muy claramente lo que venían a ser las funciones, las ocupaciones de los hombres y de las mujeres. Y en esa complementariedad, sin duda alguna, que quería, pretendía ocultar la jerarquía sexual impuesta por el orden patriarcal, desde luego las mujeres, y ellas eran perfectamente conscientes de ello, salían perdiendo. Ellas escribían, como digo, unas Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda en la etapa del reinado de Isabel II. La última escritora, lo hacía ya en tiempos de la Restauración. En medio, pues nos queda aludir a lo que nos hemos venido aquí, qué significó en términos de derechos para las mujeres el sexenio democrático, como la profesora Serván antes lo ha explicado perfectamente. Un periodo que estaba preñado de esperanza por los derechos individuales que reconocía, derechos de sufragio universal, derecho de reunión, asociación, libertad de prensa, libertad educativa, etcétera, ¿no? Unos derechos concebidos desde la Ilustración como naturales, constitutivos del ser humano, imprescriptibles, sin límites en su validez y universales, es decir, para todos. Sin embargo, y ya se ha hecho aquí referencia, el marco constitucional venía a dejar muy claro que gran parte de su articulado no iba a reconocer derechos. Por un lado estaba la marca por así decir, la marca del sexo, la marca del género, estaba circunscrita en la Constitución al ser una monarquía, al estipular los derechos sucesorios, cómo se regía la línea sucesoria, de manera que siempre el varón precedía la línea sucesoria sobre la mujer, por encima del derecho de primogenitura. Pero aparte de esa marca explícita del sexo, y se habla de hembra, y se habla de marido rey, aparte de eso, la Constitución del 69 se maneja con la expresión los españoles, entendiendo por españoles toda persona nacida en territorio español o bien de hijos de personas nacidas también en el territorio español. Es decir, el componente geográfico pues, primaba, era un elemento esencial para especificar los sujetos de derecho, ¿no? Que se podía desprender de la alusión de la categoría española. Sin embargo, el doble sentido que semánticamente puede atribuirse al género gramatical masculino, es decir, unas veces en su acepción de lo universal, recogiendo a la especie, y otras en su limitada adscripción al masculino, al varón, introduce un suspense, un interrogante fundamental en la interpretación de quiénes son los verdaderamente afectados por el derecho.
Esta incógnita, desde mi punto de vista, solo se puede resolver si analizamos y investigamos en 3 niveles sucesivos, pero que son están obviamente interrelacionados. Por un lado, tenemos que ver cómo se legisla, es decir, cuál es el marco institucional, cuál es el marco jurídico y legal que se dotan los revolucionarios. Un segundo plano sería conocer cuáles son las prácticas sociales, es decir, cómo la ciudadanía en general recibe, interpreta ese marco legal. Y también, en tercer lugar, tendríamos que ver qué debates suscita la prescripción de un marco legal y jurídico determinado y qué reacción también provoca determinados comportamientos sociales. Es decir, cómo se legisla, qué se hace y qué se dice, ¿no? Desde mi punto de vista, esto podrían ser los 3 planos para abordar en este sentido cómo el público, cómo los ciudadanos en general y cómo las mujeres en particular recibieron a la revolución y qué interpretaron, qué podían esperar de ella. Con respecto al marco legal y jurídico, hay una profesora, una filósofa francesa que se llama Geneviève Fraisse, que nos viene a decir expresamente que la marca del sexo normalmente la encontramos, ella habla gráficamente del gobierno de la familia y del gobierno de la polis, señalando que la marca del sexo la solemos encontrar fundamentalmente en los códigos, mientras que en los otros tipos de reglamentación constitucional o jurídica referida al gobierno de la polis, el género no aparece y se hace abstracción de él. Es un poco el juego entre cuando se habla de mujeres, de hombres, de maridos, esposas, en el primer caso, y cuando se habla de españoles, sin que se incorpore la marca del sexo, pretendiendo que el masculino sea la categoría, por así decirlo, universal. En los primeros, en el primer bloque, en aquellos códigos donde la marca del sexo sí está presente, podemos bucear dentro de los distintos códigos o distintas disposiciones, leyes que se aprobaron durante el sexenio para ver precisamente cómo esta regulación referida a los sexos en determinados, como digo, disposiciones legales, perjudica seriamente la condición femenina. Por ejemplo, tenemos el Código Penal de 1870, donde se viene a condenar de forma diferencial el adulterio entre hombres y mujeres, penalizando mucho más y discriminando en orden al sexo a la adúltera antes que al adúltero. También tenemos, ya se ha mencionado aquí en varias ocasiones, la Ley del Matrimonio Civil de 1871, una novedad, puesto que el Estado asumía el impulso directo a la Iglesia en la regulación del matrimonio. Se ha insistido y se ha dicho muy bien que era considerado, en ese sentido no era muy distinto a la consideración canónica, porque se consideraba como una unión, no como un contrato, y por tanto no daba lugar al divorcio, se consideraba por tanto indisoluble, pero que contenían ciertas perlas muy, como podéis ver en la diapositiva, que desde luego colocaban a las mujeres en una situación clarísima de inferioridad con respecto a
dentro de la unión conyugal. Ahí podéis ver algunos de los artículos en el que, bueno, las mujeres pues casi que tenían que pedir permiso al marido para celebrar contratos, adquirir por testamento licencia, ¿no? E incluso pues para publicar escrito, obras científicas también deberían tener el permiso del marido. Hay otra ley, la ley de regulación del trabajo infantil, donde también la marca del sexo el legislador se tomó la molestia de hablar de mujeres, de niños y de niñas, para, en el preámbulo, reconocer que la revolución industrial había propiciado una contratación masiva de niños y de mujeres, y explicando que con esto se impedía a los primeros una educación, su educación, y a las segundas se las apartaba de su sagrada misión en la familia. A partir de este preámbulo, pues la ley discriminaba, diferenciaba en las distintas situaciones laborales, tratando de poner coto, tanto para niños, para niñas, para jóvenes, las jóvenes o los jóvenes. De nuevo, la marca del sexo está presente en el articulado. Pero, como explico también, siguiendo a Geneviève Fraisse, hay un segundo bloque donde no hay alusión expresa a la diferencia sexual, y son las disposiciones que están incluso en la misma articulado de la Constitución las que nos remiten a la duda existencial de si el género masculino empleado, españoles, contribuyentes, ciudadanos, electores, se refieren a ambos sexos, su capacidad de acepción a lo universal, o estrictamente acota al género al que alude, es decir, a los varones. Esto, la expresión español, ningún español, en sentido negativo, como se decía anteriormente, están las disposiciones sobre el derecho al voto, el artículo 16, la libertad de expresión, derechos de reunión, asociación y petición, habla de españoles igualmente, la libertad de enseñanza del mismo modo, y también incluso los deberes están recogidos con la expresión de todo español está obligado a defender la patria y a contribuir a los gastos del Estado. Para saber exactamente qué calado, es decir, qué amplitud podía tener dentro de la ciudadanía todo este articulado de la Constitución, yo pienso que hay que ir a las prácticas sociales para ver cómo eran entendidos, ¿no? Por los hombres y las mujeres estas prescripciones, ¿no?, que salían del texto constitucional. Por ejemplo, el derecho de petición era un derecho ejercido por hombres y mujeres desde la Guerra de la Independencia, ¿no? Las mujeres lo hacían de una manera quizá algo... desde aquella época de alguna manera algo diferente, en un momento determinado de una manera diferencial. Por ejemplo, solían pedir pues algún tipo de beneficio, bien por el patriotismo, la virtud demostrada por ellas o por sus maridos caídos. Me estoy refiriendo al contexto de la Guerra de la Independencia, pero con el tiempo, en el bienio progresista, por ejemplo, este derecho de petición adquirió, siendo ejercido por las mujeres, una connotación ya más política, en el sentido de que en algún caso, en 1854, las peticiones colectivas de las mujeres se movilizaron para defender los derechos religiosos supuestamente bueno, pues afectados por la legislación revolucionaria, no gubernamental.
Esto también ocurrió durante el sexenio, ¿no? En esta misma dirección las mujeres católicas se movilizaron, acudieron al derecho de petición para solicitar de Castelar concretamente, bueno, pues, y de alcaldes también, ¿no? Algunas disposiciones que no fueran contrarias a los derechos de o a los intereses de la Iglesia. También durante el sexenio el derecho de reunión y asociación fueron interpretados por algunas mujeres como la posibilidad de movilizarse por distintas causas y por intereses variados. Se ha hablado aquí de la lucha antiesclavista, de la defensa, por ejemplo, de los trabajadores, de la lucha contra las quintas. Bueno, o sea, escribieron a idearios como el Republicano, formando parte de distintas asociaciones republicanas de mujeres, afiliándose también, en algún caso, pues a la Asociación Internacional de Trabajadores, es decir, también manifestándose públicamente por la libertad de cultos, en expresiones, en manifestaciones a veces anti y pro clericales, marchas contra los consumos, marchas contra las quintas. Podemos decir que el sexenio democrático significó también, bueno, pues una puesta a punto por primera vez de las mujeres en el escenario público de defensa de determinadas cuestiones. Quizá el capítulo más interesante, más de señalar, fue el gran esfuerzo que hicieron algunas individualidades, algunas mujeres, por procurar que el escenario del sexenio fuera una oportunidad educativa para las mujeres, ¿no? El libro emblemático para la historia del feminismo de este país, La mujer del porvenir, escrito por Concepción Arenal, pues tuvo una ocasión de publicarse precisamente en el sexenio, pero no fueron las únicas iniciativas para fomentar la educación de las mujeres. Tenemos la creación del Ateneo Artístico y Literario, creado en 1869, por la influencia clausista. También es muy importante señalarla aquí, a partir de las conferencias dominicales promovidas por Fernando de Castro en el Paraninfo de la Universidad, y la posterior creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en 1871. También el sexenio revolucionario, en esta enumeración de prácticas, es remarcable por la entrada de las mujeres también en logias masónicas, por ejemplo, ¿no? El derecho a la educación, que se extendía dentro del articulado constitucional como un derecho a la libertad de abrir centros, curiosamente fue interpretado por algunas mujeres como la posibilidad de inscribirse a niveles educativos hasta entonces insospechados, inéditos. Ahí tenéis en la pantalla una relación de las mujeres que fueron las primeras en matricularse en los institutos de segunda enseñanza. Y también tenéis la imagen de la primera mujer que se matriculó en una facultad española, es decir, que entró por primera vez en la universidad. Y eso también lo tiene, es una nueva práctica, una nueva situación que posibilita o que se ve facilitada o se ve materializada en el sexenio, en este periodo, en el sexenio democrático. El debate, voy a hablar muy poco sobre el debate, pero obviamente acompaña todas estas manifestaciones de transgresión o de presencia inesperada de las mujeres en el escenario político, en el escenario público, con muy diversas
facturas, desde la caricatura, como estáis viendo ahí, en las viñetas del Gil Blas, ensayos, obras de teatro, poesías, novelas, es decir, hay un plus de discusión en torno a la posibilidad de que las mujeres fueran algo más que sujetos pasivos del derecho, sino que además se convirtieran en agentes activos y sobre todo cómo era también recibida estas manifestaciones de deseo de emancipación por parte de las mujeres. En muchos casos, como veis en la viñeta, pues las críticas entre jocosas de que la emancipación de las mujeres significaba de alguna manera su masculinización, la inversión, la existencia de un mundo al revés, donde bueno, el hogar iba a ser descuidado por unas señoras que se iban sobre todo a dedicar a hacer política. Finalmente, como ya se ha dicho aquí también, quería terminar con una alusión al voto. Precisamente la falla del lenguaje, esta falla, la inconsistencia del uso del universal masculino españoles, abrió en la discusión asamblearia, en la discusión de las Cortes, como ha dicho la profesora Serván, pues la llamada de atención además fue un diputado republicano el que comentó que si solo se dejaba en el artículo 16 la referencia o en las leyes electorales la referencia a todos los españoles, se podría entender que las mujeres, si no se hacía una alusión expresa a la marca del sexo, al varón, se podía entender que las mujeres en algún momento dado podían estar comprendidas en él. Efectivamente, Sergimundo Morel fue el que contestó a este diputado, que era Palanca, dijo que eso era estaba fuera de todo lugar, que era una puntualización absolutamente gratuita, porque tampoco, por ejemplo, decíase el derecho a tomar las armas, se ha de entender que les compete, pero ahí está cómo se quiso cerrar más bien esa posible eventualidad dentro de la minoría republicana con la utilización del español varón, ¿no? Obviamente, como se ha dicho anteriormente, la ley electoral, al decir que solo tienen derecho al voto los que plenamente gocen de sus derechos civiles, pues ahí ya introduce una restricción muy valorada. Pero yo he querido traer aquí la ley electoral de 1890 porque la petición del diputado republicano a la larga no cayó en saco roto, y en 1890 ya hay una necesidad de decir que los que son electores para diputados a Cortes son todos los españoles varones, es decir, la marca del sexo se hace necesaria unos años después, probablemente, porque ya hacia 1890, cuando es la ley electoral a la que estoy mencionando, el sufragismo ha hecho acto de presencia no solo en nuestro país, sino también en los países europeos, y desde luego el legislador es muy consciente de que debe hilar muy fino para que las mujeres no se sientan apeladas por esta participación. En el sexenio se conocía, y hay referencias en la prensa, de que John Stuart Mill había pedido el voto en la Cámara inglesa. Hay ilusiones incluso
a Salvatore Morelli en Italia, incluso al estado de Wyoming en Estados Unidos, que es el primero que implementa el derecho verdaderamente universal, donde hombres y mujeres podían votar, ¿no? Pero bueno, el caso de la Constitución española de 1869, desde luego, se quiso dejar muy claro que no, esto no competía a las españolas. Por hacer una breve recapitulación en conclusiones, entiendo que las disposiciones normativas durante el sexenio evidenciaron el dimorfismo sexual conforme a los patrones culturales de género vigentes. Yo creo que normativamente, jurídicamente, aunque hay matices y cosas que se podrían decir, se siguió la inercia, por así decirlo, de lo que se entendían por espacios separados entre hombres y mujeres, competencias separadas entre unas y otras. Yo creo que verdaderamente la novedad estuvo más en que la sociedad y algunas mujeres fueron por delante, en algún caso, de las disposiciones normativas, y aquí he querido resaltar cuáles eran esas prácticas femeninas que eran muy minoritarias, pero tienen el enorme valor de ser lo pionero, y siempre lo pionero pues queda enmarcado como el hito que marca el inicio de algo que luego tiene su desarrollo posterior. Y que, por supuesto, el debate público pues se tuvo que enfrentar por primera vez ante estas experiencias femeninas, inéditas, de unas mujeres que abordaban el espacio público como hasta entonces no se había hecho en nuestro país. Por tanto, y cerrando con la primera incógnita que os planteaba al comienzo de mi disertación, de si el liberalismo es una ideología emancipatoria o no, podríamos decir que el demoliberalismo septembrino, sin ser en sí mismo anti o pro emancipista, sí que abrió una etapa de tensión y posibilidades inéditas para las españolas, cuya evolución fue frustrada por la Restauración. Podía terminar con la imagen del jarro de agua fría, apagando la llama revolucionaria, también pues, probablemente fue una oportunidad también perdida para las mujeres. Decía Emilia Pardo Bazán, y con esto cierro, en los años 90, que ella había visto en la Revolución del 68 los últimos coletazos o chispazos de conciencia pública entre las españolas. Y ya con esto acabo. Muchas gracias por de nuevo, volver al tema de las mujeres y del liberalismo, que luego podemos decir algo sobre ello. Podemos abrir un debate de ¿cuánto tiempo, Javier? ¿10 minutos? Bueno, pues si alguien quiere comenzar. Sí, Goyo. Me parece estupendo todo lo que has dicho, y lo único es subrayar que aunque están privadas del derecho al sufragio, todos los demás derechos que pueden los utilizan, ¿no? El de petición que has dicho, asociación, reunión, que es manifestación también, ¿no? Es lo que llamamos derecho de manifestación pacífica en la calle, ¿no? Se utiliza. Y la mujer, cuando hay protestas y hay mujeres, hay niños. Y cuando hay mujeres y niños en la calle protestando, se dice que es popular, ¿no? En el siglo XIX. Son las protestas populares, ¿no? Y en el sexenio pues tenemos ilustraciones muy bonitas en la prensa, ¿no? Por ejemplo, de manifestaciones en Zaragoza, ¿no? De mujeres con los niños en brazos contra las quintas, ¿no? Protestando contra las quintas y cosas de este estilo. Entonces, algo novedoso en España, eso, porque la mujer protestando se asociaba al motín violento. Un motín violento, de asalto de los consumos, de no pagar un impuesto, lo que fuese.
Y ahora pues vemos que la mujer analfabeta, popular, ¿no?, sin estudios, etcétera, pues sale, ¿no?, a defender pues lo que considera que son sus derechos. Y es de manera pacífica, en principio, aunque la acción colectiva todavía en el sexenio, lo mismo te hacen una revuelta, un motín, que te hacen una manifestación de orden, ¿no? Está en dos aguas. Y bueno, incluso algún derecho que no, bueno, derecho menor, ¿no? Yo me acuerdo que el gobierno provisional declara la libertad de teatro. La libertad de teatro. Pues bueno, todas las obras de teatro político, hay muchas actrices, ¿no?, condenando a los Borbones en las tablas del teatro. Es decir, que cada una en su medida, ¿no? Y obviamente son católicas y republicanas las que en relación a la política más que movilizan. En cuanto al otro, y por ser breve, claro, yo no soy jurista, pero hay algo muy interesante, ¿no?, que se puede comparar, dos constituciones, la nonata, ¿no?, de 1856 y la de 1869. Y cuando llega al artículo este, de que que la nación española se obliga a mantener, ¿no?, hasta ahí son iguales, pero cambian. La del año 56 dice a mantener y proteger el culto y el clero católico. Y la del 69 dice solo a mantener el culto y el clero católico. Lo de proteger ha desaparecido. Y eso es fundamental, según lo veo yo. Porque mantener, ¿qué quiere decir? Que todos los meses, ¿no?, al clero le va a soltar el Estado un dinero, lo hacen funcionarios. Y lo que va a intentar es someterle a la ley civil, al clero, a la Constitución. No lo van a conseguir, ¿no?, porque van a obligar en el sexenio, ¿no?, a jurar la Constitución del clero, y el clero va a decir que no, que si quieres me pagas y si no, no me pagas. Y todos los catedráticos de universidad, neocatólicos, carlistas, etcétera, pues van a dimitir de sus cátedras, ¿no?, que es el otro lado de lo que habéis contado por la mañana. Bueno, entonces, en ese sentido, lo de mantener se mantiene, efectivamente. ¿El Estado es confesional? Pues sí, porque lo mantiene, ¿no? No hay separación Iglesia-Estado, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que ha desaparecido, que el Estado va a proteger a la Iglesia y el culto. Eso es lo importante, por eso abre una brecha inmensa de una política de secularización, laicista, de invasión de esferas de la Iglesia, ¿no? Todo esto que habéis mencionado de la ley de matrimonio civil, que va unida a otra que todavía está, bueno, no vigente, pero vamos, es lo que se crea, que la de registro civil, ¿no? Que hasta entonces todo el que nacía era el cura que apuntaba en su iglesia, ha nacido no sé qué, de padre, no sé cuánto, y ahora es el Estado el que dice quién ha nacido y quién se ha muerto, ¿no? Que es bastante importante, ¿no?, hablando de individuos. Y bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Antes, Rafael, has mencionado lo de los derribos de iglesias, y yo casualmente tengo aquí un papel y lo digo, ¿no? Es decir, es secularizar, no solo con un montón de leyes, desaparecen las universidades, las facultades de teología, el bachillerato, la secundaria, desaparece la religión completamente, ¿no? Y cosas por el estilo. Y cuando también el espacio en la calle, ¿no? Se van a quitar nombres de calles con santos, imágenes, ¿no?, en Sevilla, por ejemplo, y cuando has mencionado lo del derribo, incautación de edificios, yo creo que es bueno dar algunas cifras. El de Sevilla, 68 edificios religiosos incautados y 5 derribados, ¿no? En Madrid, 5 conventos y 4 iglesias derribadas. En Barcelona, 2 conventos y una iglesia, que sería la tercera ciudad así, ¿no? Bueno, entonces esto es todo un cambio, ¿no? Es un cambio si hubiese continuado en ese sentido, en cuanto que sí, mantiene al clero, pero por otro lado invadimos las esferas del clero, ¿no? Le atacamos, secularizamos, hacemos medidas laicistas, etc. Entonces, bueno, según lo veo yo, ¿no? No, con toda seguridad que... Sí, no, digo que con toda seguridad que el profesor Gregorio de la Fuente, cuando dice derribados 4, derribados 8, es un cambio. Bueno, esto efectivamente, menos mal
que en ese sentido el cambio se frenó, porque de haber seguido ese ritmo nos hubiéramos quedado sin patrimonio histórico-artístico, ¿no? O una buena parte del patrimonio histórico-artístico hubiera desaparecido, ¿no? No, es una broma, como es perfectamente obvio. No, me quería referir a otra cuestión que me parece muy importante. Preguntaba la profesora Serván si había sido o no emancipatorio para las mujeres el régimen del sexenio, que luego, desde mi punto de vista, creo que es más correcto llamar sexenio revolucionario que sexenio democrático, ¿no? La democracia es otra cosa, ¿no? Hay un elemento emancipatorio, profundamente emancipatorio, ¿no? Que es el aumento de la libertad de opinión, el aumento de la libertad de prensa. Es decir, cuando uno estudia el proceso en Inglaterra, la razón por la que Inglaterra es uno de los primeros países, no el primero, los primeros son los países nórdicos, ¿no? Pero uno de los primeros países de Europa en conceder el derecho de sufragio a las mujeres es porque hay una profunda libertad de opinión. Es decir, porque hay medios de comunicación, periódicos, hay un debate público extraordinario, muchos periódicos del estilo de La Flaca, es decir, periódicos que son satíricos, es decir, la sátira es uno de los instrumentos de crítica política más importante durante la segunda mitad del siglo XIX, durante el siglo XIX en general, pero de manera muy especial durante la segunda mitad del siglo XIX. Y por tanto, el gran elemento, el gran cambio, yo creo que supone el sexenio revolucionario, es que normaliza el debate político no democrático, porque es otra cosa distinta, un debate político libre, y sienta las condiciones que hubieran conducido de manera natural a que en España hubiera ocurrido lo que ocurrió en los restantes países de Europa, que se hubiera reconocido el derecho de sufragio de las mujeres, diríamos, entre los años finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX, que es cuando se reconocen prácticamente todos los países nórdicos, Inglaterra un poco más tarde, en el XVII, no en el XVI. Por tanto, ese cambio es muy importante. Y luego una segunda precisión que me parece relevante, ¿no? A veces pensamos que algunas de las particularidades españolas son debidas a esta cosa que tenemos los españoles, esta manía de meternos las manos en la barriga y abrirnos la barriga como si la nuestra fuera una historia tan distinta. En realidad es muy distinta de la inglesa, pero todas son distintas de la inglesa. Es decir, que en realidad todas se parecen mucho entre sí, salvo la inglesa, que es distinta de todas las demás, ¿no? Yo explicaba a mis alumnos muchas veces que las mujeres no podían comprar y vender libremente, no podían disponer de sus bienes parafernales, para que los alumnos me entiendan, los bienes que las mujeres aportan al matrimonio, los bienes propios, ¿no? Los que han heredado, los que han ganado por su cuenta, ¿no? O no podían abrir cuentas bancarias en España. Esto no era consecuencia del franquismo, era consecuencia de la época, porque en Francia era igual. Es decir, en la Francia democrática de los años 60 era igual. Tampoco las mujeres podían abrir cuentas bancarias en el permiso de sus maridos y tampoco las mujeres podían disponer de sus bienes parafernales. ¿Qué quiero decir? Que la situación de las mujeres en el 68 en España, en el sexenio, había una gran diferencia, que es la cuestión que habéis tratado de la religión. Es decir, yo creo que la gran diferencia, la grandísima diferencia en España es el peso extraordinario de la Iglesia Católica. Es decir, hay una diferencia que yo creo que esto marca un punto de inflexión muy fuerte respecto a Francia, respecto a otros países del centro de Europa, no respecto a Italia, pero sí, desde luego, incluso respecto a Portugal, yo creo, ¿no? Pero en otras cuestiones, en realidad, la situación era la de la época, ¿no? Yo cuento siempre, y con esto termino una anécdota a mis alumnos, ¿no? Que quiero contar a los alumnos porque luego no me toca hablar de eso, pero hablando de las mujeres me parece que es una anécdota muy bonita, ¿no? Se estaba discutiendo en las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz estaban unos individuos, todos diputados, muy listos, es decir, que había gente de una inteligencia extraordinaria, que habían viajado, no eran unos reaccionarios, no, Argüelles, Espiga, Calatrava, en fin, eran gente muy avanzada de ideas, ¿no? Se estaba discutiendo sobre cuál debía ser el censo electoral de América, ¿no? Y si en el censo electoral se debería de incluir a lo que se llamaban los castas, es decir, los españoles que traían antecedentes de África, es decir, para entendernos, los mestizos. ¿Cuál era la discusión? La discusión es, si incluimos a los mestizos, en la América hispana, se elegirán más diputados que en la España peninsular. Y, por tanto, vamos a sacar a los castas y no vamos a meter a los castas. Entonces, un diputado interviene, toma la palabra y dice, bueno, señores diputados, vuesa majestad, que es como se refieren los diputados de Cádiz a la presidencia de la Cámara, vuesa majestad, dicen, ¿no? Si seguimos ampliando el número de personas que podrán votar, podremos llegar a incluir a las mujeres. Y en ese momento hay una edición de los diarios de sesiones de Cortes que se hace en 1870 por José Antonio García. Ya había taquígrafos y, por tanto, los taquígrafos ya anotaban cuando dice el diputado, si seguimos así tendremos que incluir a las mujeres en el censo electoral, no para votar, para ser tenidas en cuenta, para fijar el número de diputados.
Y en este momento se abre un paréntesis y anota el taquígrafo. No, no, eso nunca, 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 eso no. Grandes gritos en la Cámara. Es decir, ¿qué ocurría? Bueno, pues ocurría que estábamos en la época en que estábamos. Es decir, que estábamos en 1812 y 1812 era 1812. Y no era muy distinto, porque has mencionado el caso de Stuart Mill. Efectivamente, John Stuart Mill es el primer diputado que propone en el Parlamento inglés la inclusión del voto de las mujeres, que tarda medio siglo desde que lo propone Stuart Mill. Prácticamente medio siglo. Lo propone hace el 50 y tantos, yo creo, al 60 y tantos, y sí, medio siglo aproximadamente. Pero el caso de Stuart Mill es un caso absolutamente excepcional. O sea, bastante excepcional. Bueno, Víctor Considerant ya lo había hecho en 1848 en la Revolución en Francia. Bueno, sí, me imagino que Olympia de Gux también. Condorcet en la Revolución Francesa decía que por qué se le privaba el voto a las mujeres y no a los hombres, por ejemplo, que sufrían gota. Que a lo mejor no podían acudir a sus funciones públicas con más asiduidad que las mujeres solo porque estaban embarazadas durante 9 meses, ¿no? O sea, sí, ha habido hombres anteriormente que han reclamado ese derecho. Sí. Absolutamente excepcional, no, nada más. Sí, por supuesto, y el estado de Wyoming, que también lo hace. Quizás sería muy largo entrar aquí en las circunstancias de por qué, ¿no? En el estado de Wyoming, en el año 69, es decir, estamos hablando de forma coetánea los acontecimientos. A ver si se va a responder, que respondan también los otros que también han sido aludidos, ¿no? Yo quería solo decir 2 palabras. Justamente en torno a 1868, cuando empiezan los movimientos feministas en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿No? Que se tenga en cuenta el contexto histórico, ¿no? ¿Quieres decir algo sobre lo que se ha dicho sobre las cuestiones religiosas? Que en relación con lo que ha dicho, es que no con Roberto Blanco, del peso como un peso diferencial de la religión en la historia española, yo creo que, y la comparación con otros países, pero también quizás sería mejor compararlo con otros países mediterráneos católicos. Y se me ocurre, por ejemplo, que todavía que resalta también la especificidad española si lo comparamos con Italia en el caso, por ejemplo, del matrimonio, de la regulación del matrimonio. A diferencia, por ejemplo, de España, aunque es verdad que en Italia el divorcio, por ejemplo, no se establece hasta 1975, me parece, o 74, sin embargo, ya en el 19 se presentaron 10 proyectos de ley de divorcio en la Cámara italiana, cosa impensable en el caso español. Bueno, solamente era... Quizás también habría que compararlo con Portugal, aunque yo el caso de Portugal lo conozco menos. Sí, claro. Yo quería... Una cosa brevemente, cuando dice que es importante la libertad de imprenta, la libertad de expresión, pero piense que la ley de matrimonio civil, que la profesora ya lo ha dicho antes, la ley de matrimonio civil no permite la libertad de expresión a las mujeres, la libertad de pensamiento, porque limita la publicación como autora o como traductora de las obras sin el permiso de los maridos. Es decir, cuando uno habla de mujer también hay que distinguir entre la casada y la soltera, porque desde luego el estatuto de mujer de la mujer casada en el Código Civil es nulo, es decir, la subjetividad jurídica de la mujer es nula en el proyecto, porque no tenemos código, nos movemos entre los proyectos, ¿no? Y entonces eso también hay que matizarlo. Y una cosa que con respecto al mantenimiento, ¿no? Este artículo se discutió y este verbo se discutió muchísimo, porque el mantenimiento, ¿qué supone el mantenimiento? Es lo que planteaba, ¿no? El mantenimiento, sobre todo económico, y se decía, es que nos deben dinero desde la desamortización de Mendizábal. Incluso con este matiz económico, cuando el clero defiende mucho eso, se nos debe el dinero, el clero se opuso claramente, vosotros lo sabéis, se opuso a celebrar matrimonios civiles, en fin, se tuvo que tomar la medida tan perentoria por el gobierno de considerar a los hijos nacidos solo de matrimonio canónico como hijos naturales, porque los católicos no se casaban por el matrimonio civil. Entonces dijeron, bueno, si le damos a los nacidos de matrimonio solo canónico el matiz de la ilegitimidad, estos se van a tener que casar por lo civil, porque si no, tienen ese estigma, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Y bien, una cosa también muy importante en cuanto a la cuestión religiosa, que cuando se discute este artículo, para ganarse o
evitar problemas, se dijo, es que la libertad religiosa traerá un bien económico muy importante a España, no olvidemos ese matiz, el matiz de que no solo es una cuestión de libertad, es que es un beneficio de capital, los ingleses vendrán a España, podrán establecerse libremente, morir en España, tener... En fin, que la cuestión religiosa es muy espinosa porque hay muchas cuestiones pendientes de una tradición católica básica, ¿no? Y esencial. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo quería decir alguna cosa sobre la cuestión de la esclavitud, que es un tema que a mí me interesa y que efectivamente fue una gran decepción. Yo creo que en ese momento había ya un movimiento importante abolicionista, o estaba empezando a ser importante un movimiento abolicionista en España. Y yo creo que confiaron bastante en que la revolución y la Constitución, pues, y las Cortes, pues les iban Y Moretti, confiaban en Moretti. a sostener, ¿no?, en ese proyecto, y sin embargo pues no fue así. Entonces fue una gran decepción y tuvieron que continuar el combate. Y bueno, el hecho de que fuera después una emancipación y que se propusiera de manera gradual, pues eso también, en relación con lo que se ha dicho antes sobre las mujeres, etcétera, pues también era una cosa que se había hecho en otros países, ¿no? Casi nunca hay una abolición, o sí, o lo acaba habiendo, pero después del fracaso de proyectos de emancipación gradual, ¿no? Siempre se había intentado pues que no fuera, porque también la emancipación digamos, tajante, repentina, pues creaba muchos problemas, ¿no? En cambio, en lo que no estoy de acuerdo, o sea, creo que el abolicionismo es una cosa liberal, es una cosa ilustrada, es una cosa que los del siglo XIX pues ya tenían absolutamente asumido, aunque hay un gran debate en toda Europa, sobre todo la primera mitad sobre ese tema. Sin embargo, lo de que hay una legislación diferente para las colonias o para los territorios de ultramar, eso era una cosa muy normal. Y eso yo creo que sí que no tiene por qué sorprender dentro de un marco liberal, porque yo creo que no hubo ninguna legislación igual en la metrópoli que en la colonia, porque se consideraba que las circunstancias de la colonia eran completamente diferentes y que por lo tanto pues no eran de aplicación, y que se jugaba siempre y se estuvo jugando durante mucho tiempo con la idea de que la legislación en los territorios no europeos pues era transitoria, adaptada a unas situaciones y a unas necesidades, que precisamente iba a propiciar una igualdad, una posibilidad de equiparar a los habitantes de las colonias con los de la metrópoli, y que cuando se hubiera cumplido esas condiciones, pues que entonces ya se llegaría a esa situación de igualdad, ¿no? De manera que aquí tampoco hay una excepción por parte de España. Yo creo que está dentro de lo que es un marco más bien general de que el liberalismo y anticolonialismo no hay razones para que vayan juntos. Esa es mi opinión. Nada más. Bueno, a ver, sí. Hay otra ley, ¿no?, de esclavitud, ¿no?, la del año 73, ¿no? Para Puerto Rico, que es mucho más importante que la del año 70. Es decir, que en Puerto Rico se termina con la esclavitud, solo va a quedar Cuba, ¿no? Pero en Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿no? Es lo que digo. Quiero decir que, bueno, que no es tan negro, ¿no? Es más bien gris la cuestión. Bueno, ya puestos a matizar, los krausistas fueron partidarios de que los catedráticos católicos que habían sido expulsados de la universidad por no hacer el juramento de la Constitución fueran reintegrados en sus cátedras, cosas que no hicieron en ninguna de las dos cuestiones universitarias los católicos con los krausistas. Ya hemos salvado la revolución. Bueno, pues si no hay nada más, pues muchas gracias a los ponentes.